Sí, estamos hablando de dinero y hemos hablado ya del dinero, que es una invención humana muy fascinante desde el punto de vista antropológico, sociológico, porque piensen ustedes desde esta perspectiva, no es la del economista, pero nos toca directamente, que es que le estamos asignando valor a algo que no lo tiene, algo no tiene valor intrínseco, es un papel. Entonces la confianza es lo que dota de valor, de poder de compra a estos papelitos. Entonces es súper interesante como invención de la mente humana y de la importancia de la sociedad y las instituciones. Algo que se ha quebrado en Argentina, por ejemplo, es ese sostén institucional al valor del dinero. Lo que hace que el dinero sea dinero es la confianza en la capacidad de comprar cosas, bienes y servicios. Y acá se pierde, ¿por qué? Por el efecto de la inflación que devalúa esa capacidad de compra. Entonces, muy interesante todo eso, algo hablamos, y luego hablamos, además del impuesto inflacionario, de cómo se genera el dinero a través del Banco Central. Y luego nos aventuramos en otra parte del proceso de oferta de dinero, que son los bancos, que participan en la creación de dinero en los agregados monetarios superiores. ¿Se acuerdan? El M0 o base monetaria lo genera, lo crea de la nada a través de la impresión de billetes el Banco Central, pero los bancos comerciales participan en la expansión de esa cantidad de dinero a través de depósitos, primero a la vista, luego a plazo. Y así vamos subiendo en el nivel de agregado monetario, de eso charlamos. También charlamos cómo se genera la base monetaria y cómo interactúan los balances del Banco Central, bancos comerciales y el presupuesto del fisco del Tesoro. Y terminamos esta parte hablando algo sobre el multiplicador monetario. Previamente mencionamos al pasar como nota de color anecdótica, pero crecientemente importante, la sustitución del dinero en papel por otros medios de pago electrónicos y digitales. Bueno, de eso estuvimos charlando, pero todavía no hablamos del siguiente tema, que es la demanda de dinero. Estuvimos hablando de cómo se crea el dinero, ahora vamos a hablar de la demanda de dinero. Vamos a unir ambas fuerzas del mercado en esta unidad y continuaremos en la próxima unidad, en la 5, cuando hablemos de la política monetaria. Entonces, le toca ahora el turno a la demanda de dinero. Primero que nada, ¿cómo llega el dinero a manos de la gente? Aquí hay que tener cuidado también, porque si uno no conoce estos detalles operativos, puede llegar a creer que el Banco Central crea dinero y se lo da a la gente, a las personas, a ustedes, a mí. No es así. Recuerden que el Banco Central no opera directamente con el sector privado no financiero. Sector privado no financiero son familias y empresas. Decimos acá no financieros porque estamos excluyendo a los bancos comerciales, que son sector privado en muchos casos, pero son sector privado financiero. El Banco Central no tiene trato directo con nosotros, sino con el sector público y los bancos comerciales. Y cuando decimos hay emisión monetaria para que la gente gaste más, no es que el Banco Central va a tu casa y te deja o te manda por correo un sobre con billetes. Nunca es así. Hay trabajos de hace varias décadas de, por ejemplo, Milton Friedman, que es un famoso economista, premio Nobel, conocido por ser un economista muy liberal, pero él en algún momento hablaba de un helicóptero, ¿sí?, que va tirando dinero en la economía. Era una buena figura para explicar conceptos sobre el funcionamiento de la política monetaria, pero no quería decir explícitamente que el Banco Central sale con helicóptero tirando dinero, nunca. ¿Cómo hacemos para conseguir dinero si necesitamos más? M, lo que acá llamamos M, nuestra restricción presupuestaria, lo tenemos que hacer de distintas maneras. O reducimos nuestro gasto para un dado ingreso,
si queremos tener más dinero, queremos aumentar, o sea, queremos un flujo mayor de dinero, más allá de nuestro stock previo de dinero que tenemos en la alacena, por ejemplo, o en la billetera, queremos más dinero, ese es el delta M. ¿Cómo lo conseguimos? Como lo dice esta restricción presupuestaria contable, o reducimos el gasto, y por ejemplo, cobramos el sueldo y este mes, en vez de comprar el televisor que planeábamos, no lo compramos. O sea, ahorramos y ¿qué hacemos? Vamos a aumentar nuestra cantidad de dinero. Si compramos el televisor, tenemos que usar nuestro dinero para pagar el televisor. O si queremos más dinero, podemos sacar plata del banco, estos son depósitos bancarios, o podemos vender dólares. Por supuesto, como siempre decimos, hay un menú muy amplio de activos financieros, más allá de estos, hay títulos públicos o privados, pero estos son los principales, especialmente en un país como Argentina, donde esos títulos públicos y privados no tienen mucho desarrollo. Bueno, entonces, eso es importante que lo tengan presente, porque no sirve de nada aprender modelos complicados si, por ejemplo, no tienen en claro esta idea de partida. Muy bien. Paso a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿de qué depende nuestra demanda de dinero? ¿Por qué queremos tener dinero en el bolsillo o, a lo sumo, en una cuenta de alta liquidez en el banco? Una caja de ahorro, un depósito de cuenta corriente. Aquí en economía hay un constante debate sobre qué es dinero. Algunos lo circunscriben, lo restringen al dinero en efectivo, a los billetes y monedas. Eso sería lo que llamamos circulante. Pues dinero es M0, base monetaria, está circulando y está en nuestro poder. Otra gente dice, el dinero es más que eso, porque el dinero es todo lo que nos sirve para hacer transacciones, como dice aquí en esta segunda oración. Y para hacer transacciones podemos usar dinero en efectivo o depósitos bancarios líquidos. Por ejemplo, yo puedo puedo ir al supermercado o ir a comprarme ropa y pagar con una tarjeta de débito o crédito. Pero para eso tengo que tener dinero disponible en la cuenta bancaria para que el vendedor, no sé, me voy a comprar algo Adidas, entonces Adidas pueda retirar el dinero de mi cuenta. Si yo tengo toda mi plata en un plazo fijo a 6 meses, no voy a poder hacer ese pago. Va a salir rechazado porque el banco le va a decir a Adidas, no te puedo transferir el dinero de la cuenta de esta persona a tu cuenta, ya que está en un plazo fijo que se vence dentro de 6 meses. Entonces, dinero puede ser circulante o lo que hemos llamado M1. El M1 incluye el dinero en cuentas de depósito líquidas, de las cuales que podemos disponer para hacer pagos. Muy bien. Acá hay algunos comentarios que ya hicimos previamente, no son importantes en este momento. Lo que sí quiero mencionar es lo siguiente. ¿Cuál es el costo de oportunidad del dinero? ¿La tasa de interés real o la tasa de interés nominal? Esta es una pregunta importante y tramposa porque uno siempre piensa en valores reales. ¿Sí? En economía siempre decimos hay que ajustar por inflación. La tasa de interés que le importa, por ejemplo, a un empresario que quiere pedir un préstamo es la tasa de interés real. Es la tasa de interés nominal menos la inflación, porque se supone que el producto que va a generar va a aumentar con los precios, entonces lo que tiene que pagar es la tasa de interés real. Bueno, en general es la tasa de interés real lo que importa, pero cuando hablamos de dinero, lo que importa es la tasa de interés nominal. Ese es el costo de oportunidad. ¿Por qué costo de oportunidad? Porque si yo tengo un billete de 1.000 pesos, el valor nominal de ese billete se va a mantener siempre. Siempre va a decir 1.000 pesos y va a tener un valor de 1.000 pesos cada vez que haga una transacción en el mercado. Pero esos 1.000 pesos
pueden tener un valor decreciente, sobre todo si hay inflación. Entonces, la inflación corroe, erosiona el valor real del dinero. Entonces, si yo tengo dinero, 1.000 pesos en mi bolsillo, estoy perdiendo, por un lado, la inflación, porque el poder adquisitivo va a ser más bajo, y también estoy perdiendo la tasa de interés real por encima de la inflación, porque es lo que yo podría ganar haciendo un depósito en el banco. ¿Sí? Entonces, pierdo las dos cosas, pierdo la tasa de interés real y pierdo la inflación. Por lo tanto, el costo de oportunidad del dinero es la tasa de interés nominal. Y es un costo de oportunidad porque, repito, el billete de 1.000 pesos siempre va a valer 1.000 pesos. Yo no pierdo valor nominal. Eso está inamovible. Sin embargo, pierdo de ganar. Si yo colocara en el banco, podría obtener una tasa de interés nominal que me podría cubrir estas pérdidas. A veces. Hoy, por ejemplo, en la actualidad en Argentina, la tasa de interés que ofrecen los bancos está por debajo de la inflación, con lo cual la tasa de interés real es negativa. Esto ha pasado varias veces aquí en Argentina y en realidad hoy está pasando en muchos otros países, no con la gravedad de lo que vemos aquí en nuestro país, donde la tasa de interés real es muy negativa, pero aún en países desarrollados la tasa de interés real es negativa porque en algunos casos te pagan tasas de intereses, una tasa de interés de 0,5 anual y la inflación es 2%. Entonces tenés una tasa negativa de menos 1,5. Bien. O sea, una consulta, perdón. En ese caso, entonces, sería un caso que es negativa la tasa, pero que no es negativo el costo de oportunidad. El costo de oportunidad nunca es negativo. Excepcionalmente... Claro, pero en el caso nuestro sería negativo por el tema de la inflación. A ver, no, lo que es negativo es la tasa de interés real. ¿Sí? La tasa de interés real. ¿Por qué? Porque vos vas al banco, hoy te pagan, suponer, 35% de tasa anual, que es la tasa nominal, pero la inflación anual va a ser mínimo 40, 40 o más. Entonces estás perdiendo 5. Esa es la tasa nominal menos inflación es la tasa de interés real. Eso es lo que estás perdiendo. El costo de oportunidad del dinero sigue siendo la tasa de interés nominal, que es ese 35%. Pensalo así, si yo tengo la plata en mi casa, dentro de un mes tengo 1.000 pesos, dentro de un mes voy a tener 1.000 pesos. ¿Sí? Si yo hubiese aprovechado la oportunidad, por eso se llama costo de oportunidad, hubiera aprovechado la oportunidad de poner la plata en el banco, hubiera sacado la tasa de interés nominal que me paga el banco, que es 35%. Entonces, esa tasa, mientras la tasa nominal sea positiva, va a haber un costo de oportunidad del dinero. ¿Se entienden? En relación a la real, entonces, ¿cómo funcionaría el costo de oportunidad? Le consulto porque cuando trabajamos Fisher con el profesor, yo lo que en práctica lo que lo interpreté y después cuando lo leí también es que cuando la real es negativa, el costo de oportunidad puede ser negativo en el caso, por ejemplo, de tener una inflación alta, por eso yo lo asocié con el caso nuestro. No, reléelo y si está así, sí, consultalo con el profesor y escríbeme. El costo, el costo de oportunidad es la tasa nominal. A mí me interesa saber en relación a lo que es a la tasa real, ¿cómo sería entonces? La tasa real es la tasa nominal menos la tasa de inflación. ¿Sí? Entonces, la tasa real puede ser negativa. La tasa nominal es muy difícil que sea negativa, no ha pasado en ningún lado que la tasa nominal sea negativa. Y el costo de oportunidad es la tasa nominal. Entonces, el costo de oportunidad no puede ser negativo. Relelo vas a ver que está así. La oportunidad no puede ser nunca negativo. ¿Eh? No puede ser nunca negativo, entonces. No. Ah, no. Perfecto. Perfecto. No, quería consultarle porque la verdad que hasta leyendo la teoría me quedó de esa manera. Perfecto. Bárbaro.
Bárbaro, avancemos porque podemos, si tiene una duda y no se aclara con mi respuesta rápida, por favor escríbanme y lo hacemos después para aprovechar estas clases muy cortas que tenemos, ¿sí? Bueno, entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la cantidad óptima de dinero que deberíamos mantener en el bolsillo? Esa es una pregunta que ha desvelado a los economistas por muchas décadas. Justamente por la falta de tiempo no tenemos la posibilidad aquí de desarrollar este famoso, célebre modelo de Baumol-Tobin. Son dos economistas muy renombrados. Tobin fue premio Nobel de Economía, y ellos hicieron un modelo de demanda de dinero muy, muy elegante y muy sencillo, que lo pueden leer en los libros de textos, en Sachs y Larraín, o el que estén utilizando. Pero yo quiero que se queden con el concepto, ¿sí? El concepto principal, que se lo explico a continuación. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse cada vez que aparece la palabra óptima, aquí, cantidad óptima, bueno, lo que hacemos en economía es pensar en el costo marginal y el beneficio marginal. Es lo que hacemos siempre, lo han visto en micro, por ejemplo, cuando invertimos. ¿Cuál es la cantidad óptima de inversión? Aquella que iguala el costo marginal de financiar la inversión con el beneficio marginal derivado de la productividad del proyecto, ¿sí? Bueno, ese mismo razonamiento lo aplicamos aquí y lo deberían aplicar en cualquier problema económico que tengan que analizar. Entonces, en este caso, ¿cuál es el beneficio marginal de tener dinero? Piensen tener dinero en el bolsillo, ¿eh? Si yo tengo suficiente dinero y tengo que hacer gastos, el tener dinero me ayuda. Si yo no tengo suficiente dinero en el bolsillo, voy a tener que liquidar algunos activos, ¿eh? Por ejemplo, voy a tener que retirar plata, tengo un plazo fijo que vence dentro de 6 meses, pero como lo necesito ahora, voy al banco y le digo, descontame, cobrame una penalidad, pero necesito ese dinero. Ahí perdés. Entonces, tenés que tener suficiente dinero para evitar estas situaciones de zozobra, o por ejemplo, no sé, tener que vender el auto. Entonces, ese es el beneficio de tener suficiente dinero. Pero, ¿cuánto dinero? ¿Infinito? ¿Todo lo que gano lo debería tener en el bolsillo? Entonces, aquí uno piensa en el costo marginal. ¿Cuál es el costo de tener dinero en el bolsillo? Si yo tengo demasiado dinero, voy a tener ese costo de oportunidad que mencionábamos anteriormente, porque en vez de tener ese dinero en el bolsillo, podría tenerlo en el banco cobrando la tasa de interés nominal que me paga esa institución financiera. Entonces, aquí aparecen beneficios y costos, y lo que muestra, ilumina este modelo de Baumol-Tobin es cómo se comparan esos dos factores, el beneficio y el costo marginal, pero con esto ya es suficiente para entender lo que sigue, que es una función de demanda de dinero, una ecuación. Esto, saben ustedes, los economistas usamos muchísimo este tipo de ecuaciones, de formulaciones teóricas. Acá yo trato de minimizar la carga de ecuaciones porque sé que es pesado y tal vez un poco más aburrido, pero ayuda muchísimo a tener una ecuación en la cabeza simple para sintetizar muchísimos conceptos teóricos, ¿sí? Entonces acá en una ecuación uno dice un montón de cosas. En este caso lo que decimos es que la demanda de dinero depende de dos factores. Por un lado, del PBI nominal, que definimos como el índice general de precios multiplicado por el PBI real. Y depende en forma positiva. Este signo indica que el efecto es positivo. Quiere decir que cuanto más alto sea el PBI nominal, mayor va a ser la demanda de dinero. ¿Por qué importa el PBI nominal? Porque el PBI nominal, en esta especificación, mide las transacciones que se realizan en un determinado periodo. Las transacciones, las compras y ventas que se hacen en un año, por ejemplo, se aproximan bien por este valor. Si el PBI nominal sube, eso quiere decir que necesitamos más dinero, porque o hay más
producción y ventas, o sus precios han aumentado. ¿De acuerdo? Entonces, el PBI nominal es un indicador del nivel de transacciones en un determinado periodo. Cuantas más transacciones tengamos que hacer, más plata vamos a querer tener. Si, por ejemplo, en un mes gastamos en el supermercado 5.000 pesos, bueno, vamos a querer tener más o menos 5.000 pesos en nuestra casa. Si empezamos a gastar 10.000, vamos a querer tener mucho más dinero. Y si pasamos de 5.000 a 10.000, puede ser porque aumentaron los precios en el supermercado o porque estamos comprando más cosas. Puede ser un aumento nominal o un aumento real de las transacciones. Muy bien. Entonces, eso para el primer factor, el primer argumento en esta función. Y el segundo es la tasa de interés nominal, que tiene un efecto negativo por todo lo que estuvimos charlando hasta ahora. Cuando sube la tasa de interés nominal, baja nuestra demanda de dinero. Por eso está el signo negativo. Hay una relación inversa o negativa entre la demanda de dinero y la tasa de interés. Si la tasa de interés es alta, nosotros vamos a querer tener menos dinero porque sabemos que ese dinero en nuestro bolsillo nos está quemando. Estamos perdiendo plata guardando ese efectivo en casa cuando podríamos estar ganando un interés en el banco. Entonces, a mayor tasa de interés, menos dinero vamos a querer tener, y a mayor nivel de transacciones, más dinero vamos a querer tener. Estas nociones las podemos traducir a un gráfico como el que están ustedes viendo ahora, donde tenemos representada la cantidad de dinero en el eje horizontal, la tasa de interés nominal en el eje vertical, y funciones de demanda y de oferta de dinero. Por eso estamos hablando del mercado de dinero y la determinación de la tasa de interés nominal en el corto plazo. La oferta de dinero, como podrán ver en sus libros, se representa normalmente como una línea vertical. Porque suponemos que el Banco Central es el encargado de generar la oferta de dinero en el mercado, no lo hace en función de cuál es la tasa de interés. El Banco Central decide cuánto dinero va a ofrecer, a imprimir, de acuerdo a distintos objetivos de política. Por ejemplo, controlar la inflación, tratar de realizar los ciclos económicos. No mira cuál es la tasa de interés para ver cuánto ofrece. Entonces, la oferta de dinero es una línea vertical que es insensible a la tasa de interés. Es independiente de lo que pasa con estas tasas. En cambio, la demanda de dinero sí depende de la tasa de interés. Y lo que decíamos antes, si la tasa de interés es baja, nuestra demanda de dinero, diga que el eje horizontal, va a ser muy alta. Si la tasa de interés sube, nosotros vamos a querer vender nuestro efectivo para colocarlo en el banco y por lo tanto nuestra demanda de dinero se va a contraer a medida que suba la tasa. Por eso la demanda de dinero está pendiente negativa. Si aumenta la oferta de dinero de la línea ampliada, que ustedes aquí, y esto ocurre porque, por ejemplo, sube el PBI nominal, suben los precios, sube la cantidad de transacciones, de producción y ventas, o ambos. En ese caso va a haber más dinero, vamos a necesitar tener más dinero en casa o a lo sumo en una cuenta no remunerada en el banco, una cuenta en liquidez no remunerada. Entonces, en esos casos la demanda de dinero se va a desplazar hacia la derecha, como estamos viendo, y va a dar lugar a una tasa de interés más alta. ¿Sí? Porque la tasa de interés es el precio que equilibra la demanda y oferta de dinero en el corto plazo. Si hay más demanda de dinero, pero la oferta se mantiene impasible en el mismo nivel que antes, la tasa de interés, que es el precio de dinero, va a tener que subir. Eso es lo que ocurre en este caso. Ahora,
¿Qué pasa si aumenta la oferta de la demanda? En ese caso vamos a tener una situación como la que está en la pantalla, donde la oferta de dinero por decisión discrecional del Banco Central se mueve hacia la derecha. Para una dada demanda de dinero, que como ustedes no se están moviendo en este caso, la tasa de interés va a tener que caer porque va a haber más disponibilidad, más abundancia de dinero y por tanto su precio debería ser menor. Así es como funciona el mercado de dinero de corto plazo. Por último, les quería mostrar un caso muy particular, pero que tiene extrema relevancia en los últimos 15 años, a partir sobre todo de la crisis del 2008 en los países desarrollados, que se conoce como trampa de liquidez, algo que ya había estudiado hace ya 90 años Keynes en su Tratado General. ¿De qué se trata la trampa de liquidez? Partimos de una situación común, donde tenemos una cierta oferta y una demanda de dinero. Luego, por algún motivo, el Banco Central comienza a aumentar la oferta de dinero. Esto vamos a aclararlo en la próxima nota de clase, cuando discutamos política monetaria. Pero lo cierto es que en situaciones de descenso del nivel de actividad, un cuadro recesivo, el Banco Central trata de contrarrestar esa depresión económica inyectando dinero para la gente gaste más y ese aumento de la demanda agregada pueda ayudar a la recuperación de la economía. Bueno, entonces, si la crisis adquiere magnitudes impensadas, como pasó en la crisis del 2008, que hemos dicho fue la mayor crisis económica luego de la Gran Depresión de los años 30, solo superada luego por la pandemia que estamos cursando en estos momentos. Bueno, pero en aquel momento del 2008 fue un shock tremendo que tomó por sorpresa a muchas autoridades monetarias, los bancos centrales, y lo que decidieron es aumentar la cantidad de dinero de forma muy agresiva, tratar de imprimir todo lo que se podía para al menos balancear parcialmente todo lo malo que estaba viniendo por el lado real de la economía. Entonces, hicieron eso, pero ¿qué pasa? Cuando vos aumentás demasiado la cantidad de dinero, como pasó acá, la oferta, perdón, de dinero, como vemos con esta línea verde clara, va a llegar un punto en que la tasa de interés ya no va a poder bajar más. Por lo que querían, el objetivo de esta política expansiva del dinero era, entre otros, bajar la tasa de interés, porque esperaban que esa baja de la tasa de interés impulse el consumo y la inversión. Algo que, por supuesto, como hemos ya hablado, es discutible porque muchas de estas decisiones de consumo e inversión no son tan sensibles a la tasa de interés. Pero era todo lo que podían hacer en ese momento. El problema es que cuando subís mucho la oferta de dinero, puede llegar un punto en que la tasa de interés llegue a cero, como ven acá. Eso es lo que ha pasado en el mundo, de hecho, a partir del 2009, y continúa en la actualidad. ¿Qué pasa ahora? Si el Banco Central considera que todavía es necesario actuar y aplicar políticas de expansión de la cantidad de dinero, cuando lo haga, la tasa de interés no va a responder. No va a seguir bajando porque ya llegó a su límite inferior, que es el cero. La tasa nominal se mantiene en ese cero. Ahora, en algunos países
se ve, después lo vamos a comentar, casos en que la tasa de interés nominal se ha hecho negativa para los bancos centrales, ¿sí? Que son casos muy raros, pero que han pasado. No pasa para los depositantes, por eso yo les decía, la tasa nominal de los depositantes no perfora el 0, pero para los bancos centrales lo han hecho en algunos casos. Lo cierto aquí es que ante este nuevo aumento en la oferta de dinero, no hay ningún cambio en la tasa de interés, y esto es lo que se llama trampa de liquidez. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando la tasa de interés ya es 0, la gente ya no tiene la intención de desprenderse del dinero. Ya le da lo mismo tener efectivo que por ejemplo, poner la plata en el banco. Entonces, la falta de reacción de la tasa de interés hace que estas políticas monetarias de seguir incrementando la oferta de dinero no tengan ningún efecto macroeconómico. Fue por este motivo que los bancos centrales, a partir del 2009-2010, comenzaron a poner en práctica las llamadas políticas monetarias no convencionales, donde en vez de emitir dinero lo que hacían era comprar títulos en el mercado para tratar de mover las tasas de interés de largo plazo. Aquí no nos queremos meter mucho en eso, pero les quería mostrar este caso porque seguramente lo van a ver descrito en sus libros, y es bien interesante. Siempre fue más que nada una curiosidad teórica, donde se decía, mira, hay un punto a partir del cual la tasa de interés no va a poder moverse y por lo tanto la política monetaria en general va a ser inefectiva. Pero esa curiosidad teórica se convirtió en un hecho cotidiano luego de la gran crisis del 2008. Por eso se los quería mostrar y se puede ilustrar a partir de este simple modelo de oferta y demanda de dinero. Muy bien. Aquí tenemos algunos datos para que vean de lo que estamos hablando. Esta es la tasa nominal de los depósitos en países desarrollados entre el 2000 y el 2020. Estos son distintos países de Europa. Aquí tenemos por un lado Dinamarca, el área del euro, todos estos que son 15 países que tienen el euro como moneda de curso legal, Japón y Suecia. Y lo que pueden ver ustedes son estos datos de tasa de interés de depósitos o tasa de interés pasiva. Acuérdense, la pasiva es la tasa de los depósitos, la activa es la tasa de los préstamos, dividida en la tasa que se le paga a las familias y a las corporaciones, a las empresas. Aquí está marcado, también les muestro esto, hay una línea roja que indica el momento en que estos países introdujeron tasas de interés del Banco Central, tasas de política monetaria negativas. Esto, recuerden, es algo que no influye directamente sobre la tasa, sobre el signo de la tasa que reciben los depositantes. Los depositantes, como ven ustedes aquí, por ejemplo, las familias siguen recibiendo una tasa de interés nominal por encima del 0. La tasa de interés nominal para las familias no ha caído debajo del 0. Pero la tasa de interés de política monetaria, que después vamos a explicarla en la próxima nota mejor, que es la tasa que utiliza el Banco Central para hacer operaciones con los bancos comerciales. Es la tasa a la cual los bancos centrales prestan o toman dinero de los bancos comerciales. Entonces, no es la tasa de los depositantes comunes de la familia de las empresas. Entonces, esa tasa de política monetaria se ha hecho ligeramente negativa en algunos países,
como estos que ven ustedes acá, estos 4 casos, pero lo que muestran los gráficos es que al menos la tasa de interés de las familias, la tasa que recibiríamos ustedes o yo, no se ha hecho negativa, a pesar de que la tasa de política monetaria sí se ha hecho algo negativa en esos países. Después le voy a explicar qué significa se haga negativa, porque es algo raro para pensar. En algunos casos, por ejemplo aquí en Dinamarca, las grandes corporaciones han tenido que aceptar tasas de interés reales negativas. Ya les cuento, les anticipo qué significa eso. Significa que si una empresa muy grande lleva su dinero al banco, el banco en vez de pagarle, le va a cobrar una tasa muy pequeña a esta empresa. Es algo que sonaba ridículo hace 15, 20 años, todavía suena ridículo cuando lo escuchamos, que vos llevas plata al banco y el banco te cobra. Pero son muy grandes empresas. ¿Y por qué estarías dispuesto a dejar dinero en el banco si el banco te cobra? ¿Por qué no te la guardás en tu casa o en la caja fuerte de la empresa, donde la tasa de interés nominal es 0, no es negativa? ¿Por qué lo haces? Porque para esas grandes empresas es importante contar con un banco, primero por razones de seguridad, para no tener millones y millones de euros en tu propia compañía, y porque además necesitas hacer transacciones a través de los bancos. En estos países, todas las operaciones, cada vez que compras insumos, pagas empleados, tenés que tener el dinero en un banco. Entonces, el banco te dice, mira, como el Banco Central a mí me carga esta tasa de interés negativa, yo te la voy a trasladar a vos, a estas grandes empresas, porque de otra manera perdería plata, y estas empresas aceptan esa tasa algo negativa porque dicen, bueno, necesito tener un banco, el banco me está prestando un servicio al tenerme el dinero, darle seguridad y permitirme hacer pagos a través de mi cuenta bancaria. ¿Se entiende? Bien. Pero más allá de este caso en Dinamarca, en los demás gráficos lo que vemos es que las tasas se han desplomado, especialmente a partir de que la tasa la tasa de política monetaria se ha hecho negativa, han bajado en algunos casos casi a 0, pero no se han hecho negativas. Y han bajado mucho. Miren ustedes lo que era en el 2008, antes de la crisis, la tasa llegaba a casi 5% anual, y lo que es ahora. Bien, entonces, eso es lo que podemos decir respecto a demanda y oferta de dinero y tasas de interés, que son el precio de ese dinero. Ahora vamos nuevamente a combinar, amalgamar estas dos partes del mercado, oferta y demanda, para hablar de la famosa ecuación cuantitativa del dinero. ¿Qué es la ecuación cuantitativa del dinero? Es esto, es algo muy sencillo que ven ustedes aquí. Esta ecuación dice que la cantidad de dinero multiplicada por la velocidad del dinero tiene que ser igual a el PBI nominal, o sea, el índice de precios o el deflactor del PBI multiplicado por el PBI real. Lo que es interesante y remarcable es que esta ecuación cuantitativa del dinero no es una teoría, sino una identidad contable, y como tal se cumple siempre. Ya hemos hablado mucho al respecto. Las identidades son algo que tenemos que saber muy bien, porque están libres de los debates teóricos. Nadie puede decir, no, para mí no se cumple la ecuación cuantitativa del dinero. Es lo mismo que decir, para mí no se cumple que el PBI es igual a consumo más inversión, etc. Sí,
Eso no es teoría, si sos de izquierda se cumple, si sos de derecha se cumple, siempre se cumple. Entonces, eso ayuda a ordenar nuestros razonamientos y a evitar discusiones estériles, por lo que la contabilidad no se discute. Entonces, ya que no se discute, lo que sí tenemos que aprender a entender cuál es la racionalidad de esta identidad, como hemos hecho con otras que hemos ido presentando a lo largo de las clases. En este caso, la explicación es muy, muy fácil. Y es que cada año o cada mes, cada periodo, se realiza un cierto volumen de transacciones, compra-ventas de bienes y servicios que medimos por comodidad con el PBI nominal. O sea, todos los años la gente compra, por ejemplo, 10 heladeras, donde cada heladera sale 1.000 pesos, entonces las transacciones de este año son 10.000. 10 heladeras multiplicados por 1.000 pesos, el PBI nominal va a ser 10.000. Esa es la cantidad de transacciones de compra-venta que se va a producir. Este intercambio de bienes y servicios necesariamente implica un volumen igual de transacciones monetarias. Y esto nos devuelve a lo que hablamos en balance de pagos respecto a abajo y arriba de la línea. Arriba de la línea es la transacción real, compra-venta de bienes y servicios. La abajo de la línea es la contrapartida financiera o monetaria. Entonces, si hubieron transacciones por 10.000 pesos, donde una heladera se movió de Frávega a tu casa, bueno, tiene que haber habido una transacción monetaria por detrás en el sentido inverso. Vos le diste a Frávega 10.000 pesos por estas 10 heladeras. ¿De acuerdo? Entonces, eso es todo lo que nos dice la ecuación cuantitativa del dinero. Las transacciones tienen que ser igual a la cantidad de dinero. Ahora, ¿tiene que haber 10.000 pesos en billetes para que se hagan todas estas transacciones? No necesariamente. ¿Por qué? Porque el mismo dinero circula por la economía. Los billetes que ustedes utilizan, los utilizamos otras personas en nuevas transacciones. Entonces, no necesitamos que hayan 10.000 pesos de billetes físicos, porque ese dinero va a moverse a través de la economía, va a circular, va a rotar entre distintos agentes económicos. Y las veces que esa cantidad de dinero circule en la economía en ese periodo es lo que llamamos velocidad. Esa es la velocidad del dinero. ¿Cuántas veces circula el dinero en la economía? Esto lo pueden ver, lo vemos todos los días. Yo voy al kiosco, compro caramelos, el kiosquero con ese dinero que le di compra a su proveedor de cigarrillos y este proveedor le paga el sueldo. El dinero, ese billete que yo le di al kiosquero, da vueltas por la economía. Eso es parte de la velocidad del dinero. Entonces, el dinero multiplicado por su velocidad de circulación tiene que ser igual al monto de transacciones que aquí aproximamos por el PBI nominal. Aquí hay dos preguntas. Primero, ¿qué agregado monetario deberíamos usar en la ecuación cuantitativa del dinero? Ya hablamos algo al respecto. No el M2, porque recuerden, el M2 incluye plazos fijos que no son activos financieros transaccionales. Son depósitos de ahorro. Yo hago un plazo fijo no para tener dinero para hacer las transacciones de la próxima semana, el próximo mes, sino para tener un cierto ahorro de mediano o largo plazo. Entonces, el M2 no es adecuado para introducir aquí como M en la ecuación cuantitativa del dinero. Y luego sí podemos discutir cuál de estos dos agregados. Perdón, profe, ¿por qué el M2 no es adecuado?
porque el M2 incluye plazos fijos, y los plazos fijos son depósitos no transaccionales. El propósito de un depósito a plazo fijo no es hacer transacciones en lo inmediato. Vos no haces un plazo fijo para tener plata para pagar el supermercado la semana que viene. Lo haces porque querés tener un ahorro, entonces tiene un plazo más, esa colocación bancaria tiene un plazo más extenso que, por ejemplo, la caja de ahorro. En la caja de ahorro, o en una cuenta a la vista, o en cuenta corriente, vos tenés ese dinero con el único propósito de hacer frente a tus pagos, ¿no? En cambio, el plazo fijo es dinero que apartaste para tener un ahorro, entonces cumple una función distinta. Entonces, hemos dicho, el plazo fijo, en un plazo fijo uno está pensando en el dinero como reserva de valor. Entonces, el M2 no debería incluirse en nuestra ecuación cuantitativa del dinero, porque esta ecuación cuantitativa del dinero se refiere a transacciones. Y por transacciones estamos hablando de compra-venta de bienes y servicios. Por ejemplo, ir al supermercado, comprar ropa, ir a la peluquería, comprar un televisor. ¿Se entiende? Entonces, por eso nos deberíamos restringir a alguno de estos dos agregados, o al M0 o al M1. Ahí hay algo de discusión. Uno podría pensar, bueno, únicamente debería pensar en el efectivo que tengo, el circulante que tengo en el bolsillo. En ese caso, pondría el M0 aquí. Pero más lógico es pensar que es el M1 la dimensión más apropiada para este caso, porque recuerden que yo puedo usar ciertos depósitos bancarios, como las cuentas corrientes, o también llamados depósitos a la vista, y las cajas de ahorro para hacer transacciones cotidianas. Entonces, posiblemente lo mejor sería usar acá el M1 como medida de la cantidad de dinero. Y respecto a la segunda pregunta, ¿el volumen de transacciones está bien medido por el PBI nominal? Esto no es algo que deba importarles demasiado, pero es más que nada para instigarlos a... Profe, perdón, Sí, ¿y M0 también sería factible en este caso o no? sí, ¿O no? puede ser, sí. Recuerden que se puede usar M0, pero estarías omitiendo dinero transaccional, dinero que se usa para transacciones, que no está en M0. Que no es, M0, recuerden, la base monetaria. Y la base monetaria es efectivo únicamente. Si yo hago, por ejemplo, si yo no tengo un centavo en el bolsillo y todas mis compras en el supermercado las hago con tarjeta de débito o con Mercado Pago, cualquier medio electrónico, entonces alguien va a decir, esta persona no usa dinero, compra cosas. Si yo puse M0 acá arriba y no uso M0, no uso efectivo porque hago todo con tarjeta, te va a dar un resultado inconsistente. Yo fui al supermercado, o sea, hice transacciones, pero no usé dinero. Sí usaste, lo que pasa es que me diste mal el dinero. El M1 considera esos pagos que hiciste con débito, con Mercado Pago. ¿Se entiende? Entonces, por eso es más correcto, por eso usar el M1. Claro, es como el M2, se puede usar, pero no es lo recomendable. Lo que pasa es que el M2 está incluyendo depósitos que no sirven que no están diseñados para hacer transacciones, como los plazos fijos. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Entonces, por eso nos inclinamos más por el M1. Y recuerden que del M0 también hay parte que no circula. Eso ya lo saben, supongo, que son los encajes bancarios. El efectivo que mantienen las entidades financieras forma parte del M0, pero no es dinero que circula en la economía, es dinero que está guardado en la bóveda del banco
o en el Banco Central. Entonces, en realidad, si, acá lo que habría que poner en todo caso es el circulante, no el M0 completo. Si esto que le estoy diciendo no lo entienden, por favor, revisen antes de hacer la autoevaluación, pues es importante que entiendan a la perfección cómo se compone cada agregado monetario y que entiendan qué dinero está dando vuelta en la economía y qué dinero está fuera del circuito económico. Las reservas o encajes o liquidez que tienen los bancos no están circulando en la economía, están guardados en el propio banco o en el Banco Central. Entonces, en todo caso, no sería acá en realidad M0, sino el circulante en poder del público. Les decía respecto a esta segunda pregunta que el volumen de transacciones se puede medir por el PBI nominal y está muy bien hacerlo. Más que nada me gustaría que piensen, que tengan un espíritu crítico respecto a todo lo que van estudiando, que lo piensen, no solamente que lo acepten, no solamente por se lo dice su profesor o por se lo dice su libro, porque tanto el profesor como el libro y sobre todo el profesor se pueden equivocar o pueden estar dejando de lado algo. Entonces, piénsenlo ustedes. Por eso es importante entender qué te está diciendo la persona del otro lado y una vez que lo entendiste bien, empezás a cuestionarlo. Y decir, bueno, a ver, es así. Y si hacen eso con esta pregunta, se van a dar cuenta rápidamente que el PBI nominal no captura todas las transacciones que se hacen en la economía. ¿Por qué? Porque el PBI nominal tiene en cuenta únicamente las compras y ventas de bienes y servicios que se produjeron este año. Pero ¿qué pasa si alguien compra una casa que se produjo hace 5 años, que se construyó hace 5 años? O un auto que se incluyó en el PBI de hace 3 años. Se compra y se vende, entonces hay intercambio de un bien por dinero, de manera tal que esas transacciones forman parte del conjunto de las transacciones que se hacen en la economía. Pero ¿qué pasa? Queremos simplificar y por lo tanto usamos el PBI nominal para evitarnos estas consideraciones. Pero en realidad el volumen de transacciones puede ser mayor al PBI de este periodo. Entonces eso nada más como curiosidad, no es algo que sea especialmente importante, pero más que nada, siempre acuérdense, más allá de los temas que uno estudia en el curso, lo importante que se lleven es esa capacidad de razonamiento, una metodología de análisis de problemas, donde no van a tener un PowerPoint que los guíe, ni un libro que ustedes digan en la página 44 está la respuesta. No, van a estar con su jefe y su jefe le va a decir, che, tenemos este problema, tenemos un problemón en la sucursal de Río Negro. ¿Cómo se arregla? Bueno, ahí van a tener que pensar, no van a poder googlear sucursal de Río Negro problema. ¿Sí? Entonces, ¿quién los va a salvar? Ustedes. Y en particular, ¿qué parte del cerebrito que todos ustedes tienen? Y por eso están aquí estudiando y dentro de unos poquitos años van a tener un título. Tienen que aprender a razonar. Eso es la misión de ser universitario, más allá de los temas puntuales. Bueno, demanda de dinero. Cuando ustedes lean algún trabajo en economía o alguna consultora, van a escuchar muchas veces la demanda de dinero. Es alta, es baja, bueno. Cuando se hace ese tipo de comentarios, en general se están refiriendo a esta medida. La demanda de dinero es M, la cantidad el agregado que adopten, que puede ser el M1, o principalmente principalmente va a ser el M1. En algunos casos hay gente que usa el M2, pero normalmente va a ser el M1, dividido el PBI nominal.
Entonces, esta medida nos va a dar una buena indicación de cuánto dinero se está demandando en la economía y lo vamos a poder comparar entre países, ¿sí? Porque vamos a estar mirando la cantidad de dinero dividido el PBI del país respectivo. Bien, entonces, cuanto mayor sea este número, por supuesto que eso significa que hay mayor demanda de dinero. La gente tiene una mayor cantidad de dinero en proporción al PBI anual. Ahora, si volvemos a nuestra ecuación cuantitativa del dinero, que tenemos acá, y despejamos la velocidad del dinero, vamos a llegar a este resultado, que la velocidad del dinero es P por I dividido M, que no es otra cosa que la inversa de lo que veíamos antes. Por lo tanto, podemos afirmar que la velocidad del dinero es 1 sobre la demanda de dinero. Hay una relación perfectamente inversa entre demanda de dinero y velocidad del dinero, y ese resultado es muy intuitivo. ¿Por qué? Porque una menor demanda de dinero, como dice por aquí, significa que la gente quiere desprenderse de sus tenencias de efectivo, o lo que es lo mismo, que la rotación o velocidad del dinero ha aumentado. Entonces, si hay mucha demanda de dinero, eso significa que hay poca velocidad, que la gente tiene dinero en el bolsillo y lo mantiene ahí, en su bolsillo. Tiene mucho dinero. ¿Por qué? Porque tiene preferencia por el efectivo, por algún motivo, y ahora vamos a hablar de eso. En cambio, cuando hay una baja demanda de dinero, eso significa que la gente no quiere el dinero le quema, es como una papa caliente que tenés en tu bolsillo y te la querés sacar de encima. ¿Por qué? Porque está haciendo perder poder adquisitivo. Entonces, a mayor velocidad del dinero, inmediatamente inferimos que hay una menor demanda de dinero. ¿De qué depende esta velocidad? Depende del costo de oportunidad del dinero. Como hemos hablado cuando hablamos de la función de demanda, la velocidad depende de esta tasa de interés nominal, y la relación es positiva. A mayor tasa de interés, mayor velocidad. Piensen lo que está pasando ahora aquí en Argentina. La tasa de interés nominal es muy alta, más allá de que la tasa de interés real sea negativa, la tasa nominal es alta, es 35%. Que eso no lo ven en otros países. En un país desarrollado, hoy por un depósito te pagan 0 o 0.2% anual. Acá un banco te paga 35%. Entonces, ¿qué implica esto para nosotros? Nosotros vamos a tratar de economizar la cantidad de dinero que tenemos. No queremos tener billetes en casa o en cuentas bancarias no remuneradas. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que estamos perdiendo una tasa de interés que anualizada es 35%, es un montón. Entonces, eso significa que la velocidad del dinero va a ser muy alta. Cobramos nuestro sueldo y salimos a gastarlo, o lo ponemos en un plazo fijo, pero no queremos tener billetes porque sabemos que, por ejemplo, el mes pasado, con una inflación de casi 5%, los 1.000 pesos del 1 de marzo valían, el 31 de marzo, valían, ¿cuánto serían? 950 pesos. ¿Sí? Perdimos por tener esos billetes en casa. Si lo hubiéramos tenido en el banco, hubiéramos perdido algo porque la tasa de interés real es negativa, pero no hubiésemos perdido tanto. Los 900 se hubieran transformado, tal vez, los 1.000 del 1 de marzo se transformaban en términos reales en 990, no 950. Entonces la velocidad es alta cuando hay mucha inflación, y cuando hay mucha inflación la tasa de interés nominal también es alta. ¿Se entiende? Entonces por eso decimos la velocidad del dinero depende positivamente de la tasa de interés nominal. Y ahora les voy a mostrar ejemplos de Argentina actuales e históricos.
Bien. Profesor, Sí. ¿y cómo se explica esto que usted está diciendo con respecto a lo que pasa en Argentina, que por ahí la tasa de interés es alta, pero la gente se vuelca al dólar como un activo más estable para ahorrar? Sí, bueno, de eso también hablaremos brevemente, ya lo hemos hecho. Entonces, vos lo que haces aquí, en realidad en cualquier país, no solamente en Argentina, la gente compara todas las oportunidades financieras a su disposición, ¿sí? Y elige la más rentable. Entonces, en el caso de Argentina, vos despreciás el efectivo, eso está claro. ¿Y cuáles son tus opciones? O un depósito bancario en plazo fijo o comprar dólares. En realidad hay otras opciones para inversores más sofisticados, por ejemplo, títulos del gobierno o títulos de empresas o acciones, pero eso no los consideramos aquí. A ver, si vos no querés tener dinero, por lo que hablábamos antes, podés hacer un depósito bancario, que lo vas a hacer siempre y cuando la tasa de interés sea mayor a la devaluación que esperás para el dólar. Eso es lo que discutíamos en la nota anterior, en algunas diapositivas. Entonces, si vos esperás que el tipo de cambio se mantenga más o menos constante, vas a ir al banco y vas a hacer este depósito bancario, te va a pagar más o menos 30-35%, que no te compensa por la inflación, pero es mejor que el dólar. Si tus dos opciones son esas, tener un rendimiento de 0, con un dólar que está planchado, o un rendimiento mensual de 3% con un plazo fijo, vas a poner plazo fijo, aunque 3% de plazo fijo sea inferior a la inflación, que fue el mes pasado 5%. Entonces, eso es lo que pasa. Y eso pasa en todos lados. Ningún inversor es irracional. Siempre va a buscar la alternativa para un mismo riesgo, la alternativa de mayor rendimiento. Acá eso está exacerbado porque la tasa de interés que pagan los bancos no siempre te compensa por la inflación y la gente tiene la sensación de que el dólar tarde o temprano sí te va a compensar. Lo cual no quiere decir que siempre va a ocurrir. Lo que han visto ustedes en estos últimos meses es que el dólar ha estado planchado, no tuvo muchos movimientos, incluso llegó a estar hace algunos meses a casi 200 pesos y después bajó. O sea, el que compró a 195 perdió muchísimo dinero comprando dólares. Ahora estamos en la situación inversa, el dólar ha empezado a subir, entonces en estos últimos días ha sido un buen negocio, pero nadie sabe si hoy compras dólares, si vas a ganar más que con un plazo fijo o no. Es una inversión riesgosa. La existencia, a ver, en otras palabras, la existencia de esta inversión alternativa que es la compra de dólares no cambia en nada lo que acabamos de decir. Si vos tenés pesos y estás en un ambiente de alta inflación, vas a querer evitar la pérdida de valor, de valor de compra de esos pesos y vas a buscar alternativas financieras. Si te convence la tasa de interés de los bancos, harás un plazo fijo. Si no te convence, comprarás dólares y asumirás el riesgo de que el dólar no suba mucho o tal vez ganes muchos si el dólar pega un salto como pasó en estos días. Entonces se mantiene absolutamente lo mismo todos los mismos argumentos que decíamos antes con respecto al plazo fijo, se pueden extender al dólar como otra posibilidad distinta, una posibilidad financiera distinta a la tenencia de efectivo. Vos querés escapar, después verás hacia dónde escapás. Y esto, repito, si bien acá en Argentina hablamos mucho, es lo mismo que pasa en cualquier país. ¿Sí? Si la gente no sé, en Estados Unidos viera que hay mucha inflación y que los que compraron euros ganan más dinero, los estadounidenses comprarían euros. Lo que pasa es que
en Estados Unidos esa inflación no es del 50% anual, sino del 2% anual. Entonces, esas pérdidas son mínimas, y de manera tal que no necesitan escaparse de su moneda local, que en el caso de ellos es el dólar. Muy bien. Les quería mostrar lo siguiente, porque hay una creencia popular muy arraigada, según la cual cada vez que se emite dinero, que el Banco Central aumenta la cantidad de M, van a aumentar los precios en la misma proporción. Y hay una frase famosa del mismo economista que cité antes, Milton Friedman, que dijo alguna vez: la inflación es en todos lados un fenómeno monetario, queriendo sugerir que si vos emitís mucho vas a tener más inflación, y si emitís poco vas a tener menos inflación. Eso puede ser cierto o no, y para eso nos vamos a valer de esta misma ecuación cuantitativa. Ustedes ven acá que hay 4 elementos. Entonces, uno, a la hora de hacer afirmaciones o proyecciones respecto a lo que va a pasar con los precios, tiene que tomar en cuenta los 4 elementos, los 4 factores que ven en esta ecuación cuantitativa, y no solamente 2. Si yo digo que aumentando la oferta de dinero en 10%, los precios van a aumentar 10%, entonces si esto aumenta 50%, los precios aumentan 50%, estoy asumiendo, estoy suponiendo que la velocidad del dinero es constante y que el PBI real es constante. Y ese es un supuesto inaceptable. Yo no sé a priori, de antemano, si cuando emito más dinero no van a moverse otros elementos de esta ecuación cuantitativa. El único caso en el cual los precios aumentan a la misma velocidad, ¿sí?, al mismo ritmo porcentual que la emisión, que la cantidad de dinero, es cuando B corta, aquí, e Y, están constantes, congelados. Algo que yo no puedo asegurar. Entonces, todo puede ocurrir. A eso quiero decirles. Es posible, es uno de los escenarios posibles, que yo aumente la cantidad de dinero y entonces aumenten los precios en la misma proporción. Puede pasar. Pero también puede pasar que yo aumente la cantidad de dinero y en vez de aumentar los precios, aumente el PBI real. Por ejemplo, si yo aumento la cantidad de dinero y ese dinero entra a circular en la economía de una manera que explicaremos en la próxima nota de clase. El dinero, aumenta la cantidad de dinero, entra en la economía y la gente usa ese dinero para hacer más transacciones, pero eso no provoca un aumento de precios. La idea de que el aumento de la cantidad de dinero va a transformarse en un aumento del nivel general de precios se justifica en base a la presunción de que la economía está saturada. Entonces, si la gente tiene más plata y sale a comprar, por ejemplo, heladeras, no hay más heladeras para comprar, entonces los fabricantes lo que van a hacer es subir sus precios. Van a haber una manada de gente acercándose a Frávega para comprar heladeras y dicen: no, yo no puedo, no hay más heladeras. Son estas que tengo acá en el local. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y aprovecho que la gente está tan desesperada y subo los precios. Entonces, en ese caso, el aumento de la cantidad de dinero se va a convertir en un aumento de igual magnitud en los precios. Pero puede que no sea así. Puede ser que si la gente tiene más dinero y hay más demanda, los fabricantes de heladera produzcan más, y entonces lo que vamos a encontrar es este aumento del lado izquierdo, lo que llamamos el abajo de la línea, los movimientos monetarios, se conviertan en un mayor nivel de actividad, un mayor volumen de venta de heladeras. Si pasa eso, los precios no tienen por qué subir. ¿Se entiende?
También puede pasar otra cosa, que aumente la cantidad de dinero y por algún motivo baje la velocidad de dinero. Si el Banco Central aumenta la cantidad de dinero, pero la gente decide mantener mayores saldos reales, como se los llama a veces en los libros, mayor cantidad de dinero en efectivo, entonces vas a tener aumento de M, por ejemplo, M va a aumentar 10%, la velocidad de dinero, imaginen que baja 10%, y si eso pasa, no va a haber ninguna repercusión del lado derecho. No va a cambiar el PBI nominal. Simplemente aumentó la oferta de dinero en 10% y aumentó la demanda de dinero, o lo que es lo mismo, bajó la velocidad del dinero en ese mismo porcentaje. Con lo cual no hay efecto ni sobre precios, ni sobre cantidades, ni sobre P, ni sobre I. Entonces, todas las posibilidades son aceptables y teóricamente cualquiera de estos escenarios puede observarse en la práctica. ¿Se entiende? Entonces, con esto lo que les quiero decir es que como parte de nuestro trabajo de desmitificar algunas creencias populares, esta es una. Hay gente que dice, emitís, inmediatamente van a aumentar los precios. Puede pasar, a la larga es muy probable que pase, en el largo plazo, si vos aumentás la cantidad de dinero todo el tiempo, eventualmente van a subir los precios, pero eso no quiere decir que si vos aumentás este mes la cantidad de dinero, el mes que viene los precios van a subir en esa misma proporción. No tiene por qué ser así. Puede ser, pero no tiene por qué ser así. Bien, entonces, les quiero ilustrar estas distintas posibilidades con dos casos. Uno es el de Argentina, en los años 70 y 80, donde se observó una muy alta emisión de dinero que llevó a una alta inflación. Esa alta inflación aumentó la velocidad del dinero, porque la gente no quería tener el dinero en el bolsillo, y de ahí llevó a una hiperinflación. Y un segundo caso, totalmente distinto, diametralmente diferente, es el de Estados Unidos después de la crisis del 2008, cuando hubo una fortísima emisión monetaria, pero no hubo inflación. Y ambos casos los podemos explicar a partir de nuestra querida ecuación cuantitativa del dinero. No necesitamos recurrir a ningún modelo complicado ni internarnos en discusiones políticas interminables y totalmente estériles. No, con esta identidad contable tenemos todos los elementos necesarios para entender estos casos y cualquier otro que se pueda presentar en el futuro. Empiezo por el caso argentino. Perdón, no tengo aquí el reloj, porque tengo pantalla completa y no tengo forma de saber qué hora es. ¿Alguien me puede decir? Son 9:40, profe. 9:40. Bueno, listo. Denme 5 minutitos, 10 a lo sumo, y terminamos del último tema. Ya estamos ahí, cerquita del final. Gracias, Franco. A ver, tenemos la velocidad del dinero del año 70 al 2005, tomado de un trabajo del Banco Central. Fíjense, la línea azul es la velocidad, que fluctúa mucho, por eso tenemos estos picos, y esta línea roja es una línea, un promedio, que suaviza todos estos picos. Pero fíjense lo que pasó aquí, en fines de los 80, principios de los 90. La velocidad llegó a ser de 70 veces. La cantidad de dinero da vuelta 70 veces a través de la economía en un solo año. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque estábamos en un proceso hiperinflacionario. Una hiperinflación se define
convencionalmente como una tasa de inflación anual superior al 100%, en Argentina pasamos sobradamente ese valor porque la inflación del año 89 llegó a casi 5.000%. Yo sé que parece ciencia ficción, pero no lo es. Yo ya era grandecito y fue terrible. 5.000%. En un solo mes, en julio del 89, la inflación arañó el 200% en un solo mes. O sea, lo que compraste el 1 de julio, el 31 de julio, valía 4 veces más. ¿Sí? Es una locura. Esto pasa muy pocas veces. Hay episodios hiperinflacionarios en algún que otro país a lo largo de la historia, hoy en Venezuela, hace algunos años en Zimbabue, en África. Hay un caso muy estudiado en la literatura en Alemania, entre guerras, en el año 22 al 24, y bueno, hay historias que seguramente en los libros van a poder leerlas. Por ejemplo, se sabe que en Alemania, por ejemplo, la gente iba a un pub, a un bar, a tomar cerveza, y cuando llegaba compraba 5 cervezas, porque sabía que en el medio, si estaba varias horas en el bar con sus amigos, la cerveza iba a aumentar. Entonces la compraba y las tenían las 5 porrones de cerveza al lado, ni bien entraban en el bar. Cosas así totalmente absurdas, muy locas, pero pasan en las hiperinflaciones. Bueno, y esto es lo que pasó en Argentina. Mucha emisión, la velocidad del dinero aumentó, el PBI no aumentaba porque la gente, los productores no querían producir nada, entonces todo esto se convirtió en mayor inflación. Entonces aumentó M, y no solamente aumentó M, sino que aumentó B, la velocidad de circulación, porque la gente no quería saber nada con el peso. Entonces esto dio pie a una hiperinflación con aumento de M, aumento de B, aumentó P del lado derecho, sin aumento de I. El PBI real, de hecho, cayó. Profe, una Entonces, consulta. Sí. En la época de la hiperinflación en Argentina, en el 89, ¿había control de cambio o no? Sí, después en ese momento no había, pero después al poco tiempo se puso, sí. Sí. Porque Sí, el profesor de introducción nos había sí. dicho que le preguntaba mucho por la inflación. Y le dijo que también la podía causar el dólar, ¿viste? Y eso me sorprendió. Sí, Digo, no, claro que sí. Vamos, en realidad ya lo vimos. El tipo de cambio influye en la inflación, y mucho, ¿sí? A través de los bienes comerciables. Esto es algo que ya saben, y pero lo vamos a poner más en claro en la próxima nota de clase. Vamos a hablar, el dólar sin duda influye, pero no es el único factor. Todo esto que les estoy contando, esta hiperinflación hubiese ocurrido aún con un tipo de cambio sin variantes. Un tipo de cambio fijo, igual hubiese habido inflación. No sé si la misma, tal vez un poco menos, pero son fuentes distintas de inflación. Por eso, cuando hablemos de inflación, vamos a separar muy claramente la inflación en bienes comerciables y en bienes no comerciables. Así que un poquito de paciencia y vamos a llegar, pero es una buena observación lo que haces, Matías. Bueno, para que comparen, hoy aún con alta inflación, la velocidad del dinero es 8, mucho más bajo que este pico que superó el 70. Luego de la hiper, saben, entramos en el plan de convertibilidad donde la inflación fue cayendo y la velocidad del dinero cayó. La gente volvió a demandar dinero. La gente necesita dinero para hacer transacciones. Entonces, vos siempre demandás dinero, aunque la inflación sea alta, pero por supuesto vas a
minimizar esa cantidad de dinero si la inflación te está comiendo el valor de esos billetes que tenés en tu casa o en una cuenta bancaria no remunerada. Bien. No, permiso, quiero ver. ¿Saben qué? Bueno, no quiero tenerlos hasta último momento como la vez pasada, entonces lo que podemos hacer es detenernos aquí y continuar, tomar unos minutos más. Veré si en la próxima clase, el miércoles, o si no les mando un video con con una discusión de las últimas filminas, para que no se alargue, porque todavía nos faltan algunos comentarios más. Entonces vamos a detenernos aquí. Voy a dejar de compartir. Antes de despedirnos, les pregunto si tienen alguna inquietud, algo que no haya quedado claro.